Continuar. Bien, entonces voy a compartir nuevamente la presentación. ¿Se puede ver la presentación nuevamente? Sí se ve, doctor. Sí. Bien, entonces analicemos en acá. Solamente lo que hacemos en la unión es enlistar, ¿no? Todos los elementos de ambos conjuntos, ¿no? Aquí tenemos entonces los elementos van a ser el 2, el 3, el 4 y el 6. Eso es el conjunto de la unión de A con B, ¿no? Bien, también nosotros podemos ver acá, esto es un aspecto que lo vamos a ver hoy día con ejercicios, pero es importante que analicemos, ¿no? Cuando nosotros hemos dicho en el anterior caso, hemos visto qué es el conjunto unión y qué es el conjunto intersección, ¿no? Pero esos conjuntos, tanto el conjunto unión como el conjunto de intersección, lo que tenemos que hacer es asignarle probabilidades, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular probabilidades para la unión de conjuntos? La unión de conjuntos. ¿Cómo vamos a calcular las probabilidades para la intersección de estos conjuntos? Bueno, que ya en términos de matemáticas se denomina eventos. Consideremos dos eventos A y B, ¿no? Con probabilidades, ¿no? Cada uno va a tener su probabilidad, el evento, ¿no? La probabilidad A y la probabilidad para el evento B. Entonces, si nosotros tenemos asignadas probabilidades de ocurrencia para esos eventos, por el método clásico normalmente, o por el método de la frecuencia relativa, entonces nosotros tenemos que calcular, asignarle una probabilidad a su conjunto unión, ¿no? Entonces, la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B y menos la probabilidad de la intersección de A con B, ¿no? Entonces, tenemos que sacar uno de esos, uno de los elementos de la intersección, porque si no hacemos esa resta, vamos a tener dos veces esos elementos de la intersección. Y entonces acá vamos a tener dos casos importantes. Cuando la intersección no tiene elementos, o cuando esos dos conjuntos están separados, entonces ahí el conjunto de intersección es un conjunto vacío. Pero cuando esos dos conjuntos se intersectan, ¿no? Y por lo tanto tienen elementos en común, entonces ahí decimos que el conjunto de intersección no es un conjunto vacío, sino más bien es un conjunto que sí tiene elementos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ver, ¿no? Un ejemplo sumamente sencillo, y siguiendo con esto del dado, ¿no? Consideremos el experimento de lanzar un dado y los siguientes eventos. Entonces, vamos a tener el primer evento que va a ser que al lanzar el dado, el número sea un múltiplo de 3. Y hemos dicho que los dos únicos múltiplos son el 3 y el 6. Que al lanzar el dado caiga el número 6, entonces hay un solo elemento ahí en el conjunto B, que es igual a 6, ¿no? Entonces, estamos viendo la probabilidad de la unión de sucesos compatibles. Ahora, ¿cómo vamos a definir esto? Si nosotros vemos la intersección de A con B, solamente, ¿cuál es el elemento que es común a ambos conjuntos A y B? Es el 6. Por lo tanto, el conjunto de intersección solamente va a ser 6. Y por lo tanto, como sí tiene elemento el conjunto de intersección y no es un conjunto vacío, es diferente a un conjunto vacío, entonces decimos que estos sucesos son compatibles, caso contrario, si no hubiera elementos en la intersección y por lo tanto esa intersección sería un conjunto vacío, decimos que los conjuntos son incompatibles, ¿no? Pero tenemos además que la probabilidad, esa probabilidad que estamos asignando es a través del método clásico, para que nosotros tengamos 3 y 6 son dos resultados. ¿De cuántos resultados al lanzar un dado? De 6 resultados. Entonces, la probabilidad de A es 2/6 y la probabilidad de B
va a ser el número 6, que es también la probabilidad de la intersección de A con B, que es un sexto, ¿no? Entonces, el sacar un 6 cuando lanzamos este dado es solamente una opción de 6, por eso es que su probabilidad es un sexto. Y entonces, aplicando la fórmula de estos sucesos compatibles, tenemos que la unión de A con B va a ser igual a la probabilidad de A, que sería, hemos indicado 2 sextos, más la probabilidad de B, que es un sexto, y menos la probabilidad de la intersección de A con B, que es un sexto, y entonces ahí tendríamos que esa probabilidad de la unión de A con B es una probabilidad de 2 sextos, ¿no? Entonces, de esa manera, entonces podemos resolver ese ejercicio, ¿no? Ahora, cuando hemos dicho que por el otro lado, el conjunto intersección eh, puede ser un conjunto vacío, ¿no? Puede ser un conjunto vacío, como en este caso. Por lo tanto, decimos cuando el conjunto de la intersección es un conjunto vacío, los eventos son incompatibles. Por ejemplo, acá tenemos dos eventos. El lanzar, que dice que al lanzar el dado, el número sea un número primo menor a 4. Y los números primos empiezan en 2, 3, y después ya son el 7, el 7, entonces ahí solamente al lanzar el dado de que salga un número primo, pero ahí dice menor a 4, menor a 4. Entonces, solamente va a ser el 2 y el 3, ¿no? Los números primos. Luego, que al lanzar el dado caiga en el número 1 o en el número 6. Entonces, aquí tenemos los elementos de B van a ser el 1 y el 6. Y por lo tanto, acá eh, la intersección es un conjunto vacío, es un conjunto vacío. Y por lo tanto decimos que el conjunto intersección es un conjunto vacío. No hay elementos que sean comunes al conjunto A y al conjunto B. Y por lo tanto, en este caso, la probabilidad, cuando son los sucesos incompatibles, la probabilidad de la unión de esos dos conjuntos simplemente es la suma de sus probabilidades. Aquí tenemos que para A tenemos dos casos favorables de 6, por lo tanto va a ser 2 sextos su probabilidad, y lo mismo ocurre para el evento B, donde tenemos dos casos favorables de 6, por lo tanto va a ser 2 sextos también, y por lo tanto en este caso, en estos sucesos incompatibles, donde la intersección es un conjunto vacío, la unión de A con B va a ser 2 sextos más 2 sextos, y eso significa una probabilidad de la unión de A con B de 2 tercios, ¿no? Bien, entonces, ese es el otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta ahí. Los eventos compatibles, cuando sí hay elementos en el conjunto de intersección, y los eventos incompatibles cuando no hay elementos en la intersección, y por lo tanto es un conjunto vacío. Bien, ahora vamos a ver, antes de pasar a esto, vamos a ir a lo siguiente. Esta parte, si bien nosotros la hemos visto de esa manera, tenemos que hacerlo con un ejercicio, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aplicando todos nuestros conceptos que hasta ahora hemos visto en probabilidades, ¿no? Para eso, yo voy a compartir acá. Aquí vamos a compartir. No sé si se puede ver eso en Excel. Sí se ve, doctor. Bien, ahora vamos a explicar bien este ejercicio. Bien, ¿dónde vamos a utilizar en la práctica todos estos conceptos de probabilidades, ¿no? Nosotros hemos dicho que uno de los aspectos importantes en ambiental es el estudio del clima, ¿no? El estudio del clima. En este caso tengo dos variables del clima que son temperatura máxima en grados Fahrenheit, temperatura máxima diaria en grados Fahrenheit,
y tengo la velocidad del viento en millas por hora. Esa base de datos lo hemos trabajado también para ver estadística descriptiva. Y entonces acá tengo en el mismo momento se han hecho la medición, ¿no? Para un día determinado de cuál es la temperatura máxima y cuál es la velocidad del viento, ¿no? Tenemos otro día, su temperatura máxima y su velocidad del viento, ¿no? Entonces tenemos lecturas, ¿no? Un número de lecturas, y ustedes saben que a través de ese número de lecturas, que son 153, nosotros podemos establecer cuál es el número de clases adecuado, ¿no? Entonces, y para esto tenemos una formulita que nosotros sabemos que es la fórmula de Sturges. La fórmula de Sturges en estadística es clave porque nos permite calcular el número óptimo, el número adecuado de clases en base al número de datos que tenemos. Entonces, con los datos que tenemos, se ha calculado que el número de clases tienen que ser 8. Entonces, todas nuestras mediciones de temperatura, por un lado, y de velocidad del viento por el otro lado, han sido agrupados en 8 clases, ¿no? En 8 clases. Y esas 8 clases nosotros la podemos ver acá. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6, clase 7, clase 8, ¿no? Bueno, eso en relación a la temperatura máxima que está en grados Fahrenheit. Por el otro lado, también tenemos las 8 clases de la velocidad del viento, ¿no? Y estas 8 clases de la velocidad del viento están acá, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Bien. Entonces, ¿qué podemos sacar de información? ¿Qué podríamos sacar de información de este cuadro? ¿Cómo se han obtenido esos datos? Ustedes saben que las clases, eso hemos visto en estadística descriptiva, sabiendo cuál es el valor máximo y cuál es el mínimo, y el número de clases, nosotros podemos calcular el intervalo de clase, ¿no? El intervalo de clase. Y a través de ese intervalo de clase, vamos generando estas 8 clases, sus intervalos para las 8 clases, ¿no? Entonces, eso se hace, y por lo tanto, por ejemplo, esto quiere decir que este 2, a ver, vamos a ver acá, estoy colocando, se puede ver el número que estoy marcando, ¿no? El 2, hola. Hola, hola. Sí, Sí, doctor, doctor, se se ve. ve. Este 2, por ejemplo, ¿qué significa? Significa, a ver, esto es importante, que hay dos mediciones, ¿no? Dos mediciones que han tenido, hay dos valores, dos mediciones que tienen velocidad, una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora y una temperatura máxima de 71.4 y 76.5 grados Fahrenheit. O sea que en 2 días ha habido que la velocidad del viento ha estado entre 4.1 y 6.5 y la temperatura máxima ha estado entre 71.4 y 76.5. Eso quiere decir ahí, ¿no? Lo mismo acá. Si nosotros vamos, por ejemplo, a este punto, al valor 6 acá, entonces eso significa que tenemos 6 veces, ¿no? Donde hemos tenido velocidades del viento entre 8.8 y 11.2 y temperaturas máximas de 66.3 y 71.4 grados Fahrenheit, ¿no? Por eso es que tenemos en la sumatoria tenemos las 153 mediciones, ¿no? Tanto de la velocidad del viento como de la temperatura, porque ambos se han tomado por día, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, más o menos tendríamos, a ver, tendríamos ahí más o menos 5 meses, ¿no? 5 meses más o menos, ¿no? Estamos hablando de 153 días y más o menos serían entonces los 5 meses, ¿no? Entonces, en esos 5 meses, cada día se ha ido midiendo su temperatura máxima y la velocidad del viento, ¿no? Por ejemplo, esto 0 que tenemos acá, significa que no ha habido en un día, ¿no? En un determinado día, no hay días que tengan
que haya habido 1.7, entre 1.7 y 4.1 en millas por hora de velocidad del viento y temperaturas máximas entre 61.1 y 66.3. O sea, no ha habido esos días que se han presentado ambos al mismo tiempo, ¿no? Por eso es 0 ahí. Bien, entonces nosotros tenemos, ya sabemos entonces cómo se ha rellenado esto, ¿no? No sé, antes de pasar, ¿está claro cómo se han rellenado estos datos? Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Hay alguna duda o está claro? Bien. Entonces ahora vamos a continuar, ¿no? Y entonces ahí tenemos las frecuencias, ¿no? Entonces ahí tenemos las frecuencias en la parte, al final son frecuencias lo que tenemos en la parte central, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis acá. Nosotros tenemos además sumatorias, acá hemos sumado todos los valores de 1.7 a 4.1 millas por hora, su sumatoria eh, es 6, ¿no? Tenemos 6 mediciones entre 1.7 y 4.1 millas por hora. Entre 4.1 y 6.5 millas por hora tenemos 18 mediciones, ¿no? Y así sucesivamente vamos viendo hasta que tenemos para la última clase, ¿no? Por ejemplo, entre 18.3 millas por hora y 20.7 millas por hora tenemos 3 mediciones. Lo mismo ocurre acá con la temperatura. Tenemos para temperaturas entre 56 y 61.1 grados Fahrenheit, tenemos 11 mediciones, ¿no? Para temperaturas entre 61.1 y 66.3 tenemos 10 mediciones. Para temperaturas máximas de 66.3 grados Fahrenheit y 71.4 grados Fahrenheit tenemos 15 mediciones, ¿no? Bien, entonces, lo que está acá es la probabilidad, lo que está al medio, bueno, lo que está al medio es la probabilidad conjunta, ¿no? Esta es la probabilidad conjunta, no nos tenemos que olvidar acá. Todo esto es la probabilidad conjunta y las sumatorias, tanto de la velocidad del viento como de la temperatura que están de color azul, o de color, sí, de color azul celeste, son las probabilidades marginales. Entonces tenemos probabilidad conjunta y probabilidad marginal. ¿Está claro eso, no? ¿Se ha entendido? Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí, doctor, se entiende. Porque esto se va a preguntar en el examen, por eso le estoy diciendo si están entendiendo ya. Bien, Doctor, este, una pregunta. ¿A qué se refiere con probabilidad marginal? la probabilidad marginal, a ver, vamos a ver eso nuevamente, está bien. La probabilidad marginal, ¿no? Es la probabilidad que se asigna a una sola clase de una variable. Por ejemplo, acá, fíjense, nosotros tenemos 8 clases, pero la primera es 1.7 a 4.1 millas por hora. Su probabilidad marginal, entonces, va a ser, ¿cuántas mediciones tenemos? Tenemos 6 mediciones. 6 mediciones, ¿de cuántas? De 153. Entonces, su probabilidad marginal es lo que vamos a ver. ¿Cuánto va a ser? 6 en 153, ¿no? Entonces, lo marginal es la suma simplemente de las frecuencias de cada una de las clases, tanto de la velocidad del viento como de la temperatura máxima. Aquí, por ejemplo, tenemos que la temperatura, por ejemplo, entre 81.6 y 86.8, tenemos ahí, ¿cuántas mediciones? 30 mediciones. 30 mediciones. ¿De cuántas mediciones? De 153. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su probabilidad marginal para esa clase? Va a ser 30 dividido entre 153, ¿no? Eso es importante que podamos entonces nosotros indicar.
Bien, nuevamente, ¿se ha entendido? ¿Está claro? Ahí sigue la duda. Ustedes tienen que hablar para que estemos claros que se está entendiendo. Sí, sí, está bien, doctor. Muchas gracias. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, solamente para que quede más claro esto. Yo voy a hacer en acá, para que no nos vayamos ahí, solamente para recordar, ¿no? Acá, lo vamos a denominar, por ejemplo, si yo quisiera sacar, por ejemplo, acá, hemos dicho, el número de clases, ¿cuántas clases son? Para ambos son 8 clases. Todos estamos de acuerdo, ¿no ven? Número de clases son 8. Bien. Ahora, en el caso de la temperatura máxima, ¿cuál será el valor máximo de temperatura? Entonces voy a tener el máximo de la temperatura máxima. Algo más. Puede ser redundante. Entonces, ¿cuál será el valor máximo de la temperatura máxima? 97 grados Fahrenheit. Eso está claro, ¿no es? El mayor valor. 97 grados Fahrenheit. Bien. Ahora, tenemos luego, ¿cuál será el mínimo de la temperatura máxima? El mínimo. Entonces, vamos a ver nosotros acá el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 56 es el mínimo. 56 grados Fahrenheit. 56. Bien, entonces también esto es grados Fahrenheit. Bien. Entonces, estamos acá. Y ahora, ¿qué es lo que queremos ver acá? Lo que queremos ver es lo siguiente. A ver, acá vamos a ir. ¿Dónde está Times New? Bien. Bien, entonces acá tenemos temperatura máxima, temperatura mínima. Bien, número de clases. Bien, ¿qué información más requerimos para tener toda la información completa? Necesitamos saber cuál es el intervalo de confianza. Pero antes del intervalo de confianza, ¿qué tenemos que saber? El rango, ¿no? ¿A qué es igual el rango? Es al valor mayor menos el valor menor. Bien, ahí tenemos 41 grados Fahrenheit, ¿no? Ese es el rango. Bien. Ahora, lo último que necesitamos es el intervalo de clase para poder entender mejor. ¿A cuánto va a ser el intervalo de clase? Va a ser el rango dividido entre el número de clases. Bien, este es mi intervalo de clase, que lo puedo tener con 2 decimales o con 3, bueno, ya va a depender eso de cómo vaya. Bien, entonces fíjense acá, nosotros ya tenemos entonces la información relacionada a la temperatura máxima. Entonces acá voy a poner, la variable acá es la temperatura máxima en grados Fahrenheit. Bien, ya tenemos entonces ahí toda esta información. Ahora, en el caso de la velocidad del viento, aquí vamos a colocar velocidad del viento, que es la otra variable, en millas por hora. Ahí también vamos a ver, fíjense acá, millas por hora, ¿está bien? ¿Cuál será? Nuevamente aquí tenemos número de clases, va a ser el mismo. Eso no varía porque son los datos los que cuentan ahí. Entonces tenemos 8 clases. Bien. Ahora, ¿cuál será el máximo de la velocidad del viento? ¿No? El máximo de la velocidad del viento, nosotros podemos ver que es 20.7 millas por hora. 20.7. Entonces colocamos acá 20.7 millas por hora. Millas por hora. Bien. Ahora, ¿cuál será el mínimo de la velocidad del viento? El mínimo de la velocidad del viento es 1.7. 1.7 millas por hora. Bien. Entonces acá, ¿cuánto será el rango? El rango va a ser igual al máximo
menos el mínimo, ¿no? Entonces, el rango 19, todas son millas por hora, ¿no? Acá, todas son millas por hora. Bien, ahí tenemos entonces. Y lo único que nos falta es el intervalo de clase para la velocidad del viento, que sería igual a rango dividido entre el número de clases. Bien, entonces tenemos ahí podemos colocar en 2.37, 2.37, ahí, bien, 2.37 millas por hora. También millas por hora, y este también es grados Fahrenheit ahí. Bien, entonces, esto es nuestros datos preliminares, ¿no? Entonces, ya saben, en base a esto se han hecho todos estos valores, ¿no? Bien, ahora, nosotros hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Si nosotros llamamos, por ejemplo, al conjunto A, ¿no? Igual, ¿no? A un conjunto de X, tal que X es mayor, por ejemplo, tal que X, aquí tenemos, por ejemplo, 56 grados Fahrenheit, que es mayor a 56 grados Fahrenheit, ¿no? Aquí vamos a colocar mayor. X es mayor, ¿no? X es mayor a 56 grados Fahrenheit, pero es menor o igual, pero es menor o igual, menor o igual, acá vamos a colocar, pero es menor o igual, por ejemplo, ¿a cuánto sería? A 61.1 grados Fahrenheit, a 61, ¿no? Aquí vamos a tener entonces 61.1. 61.1. Bien, entonces, ese sería el conjunto de A, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a hacer un poco más, vamos a aumentar su tamaño. Bien, ahí se ve mejor. Entonces vamos a decir, es un conjunto de todas las mediciones de la temperatura máxima, ¿no? Mayores a 56 grados Fahrenheit, pero menores o iguales a 61.1 grados Fahrenheit, que es lo que tenemos ahí en la primera clase. Bien, pero también podemos decir ahora que B, entonces, por ejemplo, que B, podemos decir que B, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, B va a ser temperaturas mayores a 61.1 grado Fahrenheit, ¿no? Pero menores o iguales a 66.3. Entonces ahí tenemos 66.3. Bien. Ahora, este será el otro conjunto. Podemos tener el otro conjunto también ahí. El otro conjunto que va a ser de la clase, el conjunto C, ¿no? C, de las clases que tenemos de temperatura máxima. Y entonces esto va a ser mayores a 66.3, pero menores o iguales a 71.4. Entonces acá nos vamos a 71.4. 71.4. Bien. Ahí tenemos tres conjuntos, ¿no? Tres conjuntos. Estos tres conjuntos son conjuntos de la temperatura, de las clases de la temperatura máxima, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, ¿a qué será igual? Esta es la clase 1. Esta es la clase 2 de la temperatura máxima. Esta es la clase 3, ¿no? Entonces, en estadística, cada una de estas clases nosotros les llamamos eventos. Entonces, vamos a tener acá el evento A. Vamos a tener acá
el evento B, vamos a tener acá el evento C. Tenemos 3 eventos, ¿no? Bien, ahora, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos un determinado día, un día seleccionado aleatoriamente, vamos a suponer que tenemos un día X, tenemos una temperatura máxima, ¿no? Tenemos una temperatura máxima, vamos a suponer, de 65 grados Fahrenheit, ¿no? En una determinada temperatura, ¿no? Entonces, 65 grados Fahrenheit, ¿no? Que es la temperatura que hemos tomado en un día cualquiera. Entonces, ¿cómo tenemos que colocar acá? 65, acá vamos a colocar. Entonces, 65, vamos a ver si tenemos el símbolo. 75, a ver, vamos a ver si está por acá. Es importante que podamos ver en Excel, aunque más fácil va a estar en el otro. A ver, vamos a hacerlo como el otro. Bien, entonces vamos a colocar acá. Bien, entonces vamos a decir 65. Entonces, y ahora vamos a buscar acá, ¿no? Aquí está. Pertenece, ¿a qué conjunto pertenecerá 65? 65 pertenece al conjunto B, ¿no? Y 65 grados Fahrenheit de temperatura máxima en un día cualquiera, ¿no? En un día cualquiera vamos a ver si tenemos, acá creo que no hay, a ver, vamos a ver, pero probabilidades, no tampoco, vamos a ver acá, no tenemos también, a ver, vamos a ver si podemos encontrar, aquí está, ahí. Pero 65 no pertenece al conjunto B, ¿no? No pertenece al conjunto B, y 65 tampoco pertenece, acá vamos a colocar, tampoco pertenece entonces al conjunto C. Tampoco pertenece al conjunto C. Entonces, fíjense acá, pareciera simple, pero eso es lo que lo que tenemos que aprender para aplicar probabilidades, ¿no? Entonces ahí, si nosotros tenemos entonces una medición de un día cualquiera y esa medición ha sido 65 grados Fahrenheit, entonces decimos que pertenece al conjunto B, pero no pertenece ni al conjunto B y tampoco al conjunto C, no pertenece, ¿no? Ahora, otro aspecto importante, si nosotros tuviéramos en un día Y cualquiera, si tuviéramos, ¿no? Por ejemplo, 61.1, ¿cómo sería? Si nosotros hubiéramos sacado 61.1 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, si nosotros vamos acá, ¿cómo podríamos denotar ahora ese 61.1? ¿A qué 61.1? ¿A qué conjunto pertenecerá? Fíjense, 61.1 está en B y también ese número está en A. Pero ¿a cuál pertenece? ¿A cuál pertenece? Es al conjunto A. Al conjunto A. A ese conjunto pertenece. El 61.1, si bien está en el conjunto C, pero no pertenece al conjunto B. Está en el conjunto B, pero no pertenece porque dice ahí, son el conjunto de las X tal que X es mayor a 61.1. No incluye a ese valor. Lo mismo acá, tampoco es parte entonces del conjunto C. Entonces, en resumen acá, nosotros podemos ver que 61.1 grados Fahrenheit entonces pertenece al conjunto A, 61.1 no pertenece al conjunto B y tampoco pertenece al conjunto C, ¿no? Ahora, si nosotros tuviéramos en un día Z, y por ejemplo tuviéramos
una temperatura de 75 grados, grados Fahrenheit, entonces ahí vamos a tener entonces que 75 grados Fahrenheit, acá, que 75